Hola, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Por favor, me escriben en el Facebook para ver si me van escuchando, por favor, para continuar. Excelente. Veo que sí me escuchan, ya me están ahí comunicando. Bueno, agradecerles ante todo por darse este tiempo.
Bueno, quienes habla es Diego Santamaría del Departamento Técnico de Equilibra Perú, Romero Fertilizantes, y el día de hoy vamos a tener un webinar en donde vamos a hablar un poco sobre la eficiencia del nitrógeno, fósforo y potasio en los cultivos. Entonces, bueno, vamos a continuar y cualquier pregunta me pueden ir escribiendo y lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de la presentación, que me van a ir alcanzando lo que ustedes me van consultando, o si no, al finalizar la ponencia, el webinar. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a todos. Veo que se están sumando cada vez más. Qué bueno. Bueno, para comenzar, primero tenemos que recordar qué necesitan las plantas para crecer y producir, ¿no? Y estos pequeños detalles que a nosotros pues nos enseñan desde colegio, ¿correcto? Y es la luz, la radiación solar, el dióxido de carbono y el agua. ¿Y por qué es importante tener presente siempre esto? Porque yo cada vez que converso, por ejemplo, con los amigos productores en el campo, siempre sale al tema de conversación hoy, y podemos hacer algo para nosotros influenciar o poder hacer algo con el tema de la luz, y la respuesta es que ciertamente sí, ¿no? El manejo de podas en frutales, manejo de densidad de siembra en hortalizas, orientación de surco, siempre perpendicular a la puesta del sol para que haya mayor radiación, mayor luminosidad. Entonces, algo podemos hacer con el tema de luz. En el caso del dióxido de carbono, lo que siempre me dicen, no, acá ingeniero no podemos hacer nada. Y lo cierto es que cuando yo aplico materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica emite dióxido de carbono y eso me va a ayudar a aumentar la tasa fotosintética. Entonces, por eso es que es importante qué cosa yo puedo hacer para mejorar estas condiciones que aparentemente no tengo mucho control. Y en el tema del agua, bueno, básicamente en la costa, sí nosotros tenemos ciertamente el control de la dotación del agua. Y bueno, a diferencia de la sierra y selva, que es por lluvia, que es un poco más complicado el control. Y en cuarto lugar están los nutrientes, ¿correcto? El día de hoy voy a hablarles sobre tres nutrientes en especial, que son los macroelementos primarios. Los macroelementos primarios. El nitrógeno, que está relacionado directamente sobre el rendimiento del cultivo, el crecimiento vegetativo, la eficiencia fotosintética, la formación de aminoácidos. El fósforo que está relacionado directamente con la energía de la planta, el metabolismo de la planta, el desarrollo radicular y la estimulación de la floración. Me indica acá que hay una falla técnica, déjenme revisar un momento. A ver, me confirman si ahí se ve la presentación. Entonces les decía, fósforo relacionado con la energía de la planta, el desarrollo radicular y la estimulación de la floración. El potasio relacionado con la calidad de fruto, transporte de carbohidratos, regulación estomática y la actividad enzimática. Un poco voy a hablar sobre esto y quiero que me confirmen si es que ya se puede visualizar la pantalla completa. Excelente. Entonces, hay tres formas de llegada del nitrógeno al suelo: la fijación biológica, la descomposición de la materia orgánica y a través de los fertilizantes. La fijación biológica, que es
la transformación del nitrógeno atmosférico a amonio dentro de las leguminosas en asociación con Rhizobium. Y esto toma importancia cada vez que yo planifico hacer abonos verdes. Por ejemplo, hay algunos fundos que hacen rotación de cultivo con crotalaria, que además de tener un efecto nemostático, ¿sí? Para control de nemato, también incorporas nitrógeno porque estás incorporando el abono verde, la leguminosa al suelo y con él todo lo que ha fijado, todo el nitrógeno que ha fijado durante su desarrollo de cultivo. La fijación biológica depende de varios factores: el número de bacterias, el oxígeno, porque está relacionado con bacterias y las bacterias son aeróbicas, una buena luz y una buena temperatura. Entre 15 a 35 o 30 grados centígrados, ningún extremo es bueno para el desarrollo de las bacterias. El frío desacelera el desarrollo y el exceso de calor pues también eh, desfavorece el desarrollo de bacterias. ¿Correcto? Se forman los nódulos y con eso ya se fija el nitrógeno atmosférico en amonio. La descomposición de la materia orgánica pasa por diferentes procesos. La descomposición de las proteínas en aminoácidos, la descomposición del aminoácido hasta llegar al amonio. Entonces, es importante comprender que la descomposición de la materia orgánica nos va a llevar como producto final de forma nutricional para los cultivos en amonio, ¿correcto? Entonces, hasta ahí comienza nuestro punto de partida, ya la parte nutricional. Es importante acá tener en cuenta que tanto el amonio que proviene de la descomposición de la materia orgánica como el amonio que viene de los fertilizantes pasa por un proceso que se llama nitrificación. ¿Por qué es importante esto? Porque la nitrificación se da en condiciones de buena aireación, una buena dotación de oxígeno, porque las bacterias necesitan oxígeno, unas buenas temperaturas, temperaturas adecuadas, pH de suelo y una buena humedad. El pH de suelo, de preferencia, las bacterias prefieren pH neutro alcalino. El proceso de la nitrificación tiene dos etapas: cuando pasa de amonio a nitrito y cuando pasa de nitrito a nitrato. En ambas etapas está regulada por una serie de bacterias que dependen de estas condiciones para que se lleve a cabo una buena nitrificación y con ello pues la planta aproveche mejor el nitrógeno. A la planta le gusta la forma nítrica, el nitrato, antes que el amonio. Se dice que el 80% de la absorción del nitrógeno es en forma de nitrato. Entonces es importante tener presentes estos factores para asegurar una buena nitrificación en el suelo y asegurar una buena nutrición para los cultivos. El nitrógeno en los fertilizantes se presenta en tres formas: la amídica, que es la urea, la amoniacal, que es el amonio, y la nítrica, que es el nitrato. Como les comentaba, el nitrato es la forma preferida en la absorción por las plantas. Y esta tiene una ventaja, ciertamente, que es de acción rápida en el suelo. Mientras que el amonio tiene una disponibilidad un poco más lenta, además que va a ser fijado en algunas partículas de las arcillas. Entonces, la disponibilidad del amonio para las plantas es un poco más lenta y del nitrato es más rápida. Esto es muy importante cuando yo voy a planificar qué fertilizantes voy a usar. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el nitrato promueve la absorción de potasio, calcio y magnesio. Recordemos que el nitrato es un anión, es de carga negativa y como tal va a favorecer
la absorción de los cationes con carga positiva, ¿correcto? De esta forma, el nitrato favorece la absorción de los cationes de potasio, calcio, magnesio, mientras que el amonio, que es de carga positiva, va a competir con los otros cationes por el ingreso a la planta, a las raíces. Entonces, se genera esto, compite. Y como el amonio tiene una sola carga positiva, va a ingresar antes que el calcio y que el magnesio, que tienen dos cargas positivas. Entonces, compite. Eso hay que tenerlo claro. Si yo hago mi fertilización solamente con fuentes de amonio, por empuje, voy a tener más probabilidad de que mi planta absorba amonio y voy a tener mayor competencia con el calcio, con el magnesio dentro en la absorción. Pues es muy importante cuando uno hace un análisis de suelo sacar las relaciones catiónicas entre el calcio, el magnesio, el potasio, porque todo está interactuando, todos los cationes positivos compiten entre ellos. Les quiero comentar sobre un proceso que es totalmente perjudicial en la disponibilidad del nitrógeno en el suelo, que es la volatilización. Se dice que la volatilización es el proceso por el cual se pierde más nitrógeno en el suelo, que puede llegar hasta el 60%. ¿Y qué sucede? Cuando llega la urea al suelo, ¿correcto? Esta va a pasar por un proceso de transformación hacia amonio en su proceso normal. Y el amonio va a pasar de urea a amonio, se produce la amonificación. Y de amonio a nitrato se va a producir la nitrificación, ¿correcto? Entonces, va a transformarse a nitrato y el nitrato es el ion que es de preferencia para las plantas. Sin embargo, acá hay una desestabilización por parte del amonio en amoníaco. Esto debido a que, esto debido a ver, me están indicando que hay una falla técnica nuevamente. A ver. Espero que ahí ya me puedan ver con normalidad. Bueno, perfecto. Ya. Entonces, este proceso que les comentaba de la volatilización, les agradezco ahí por los alcances que me dicen que la pantalla no se ve completa, pero igual, lo importante es que la información la tengan ustedes y voy respondiendo a sus consultas. Acá interviene una enzima que se llama ureasa y la ureasa es eh, que regula el proceso de la transformación de la urea a amonio en el cual el pH del suelo aumenta bruscamente porque hace que se descomponga toda la urea en amonio
de forma drástica, de forma brusca. Entonces, esta transformación aumenta el pH. Al aumentar el pH se desestabiliza el amonio y se transforma a amoníaco. ¿Correcto? Hay factores que favorecen la volatilización, como por ejemplo las temperaturas altas, la humedad del suelo, alta materia orgánica. Es importante esto porque la ureasa es producida por bacterias que vienen de los residuos de los rastrojos de la materia orgánica. Esto es muy importante cuando yo hago fertilización superficial con urea y en donde tengo rastrojos, voy a tener grandes pérdidas por volatilización. El modo de aplicación, las formas superficiales favorecen la volatilización porque en la parte superficial que está bien aireado hay mayor cantidad de bacterias activas y por lo tanto mayor segregación de esta enzima que se llama ureasa. El pH de suelo. Las bacterias actúan mucho mejor en pH neutro alcalino. Entonces, cuando tengo pH de suelo neutro alcalino, voy a tener mayor probabilidad de volatilización. Y la forma práctica de ver la volatilización es poniendo en unos frasquitos, ¿sí? En suelo húmedo, ligeramente húmedo, si es que se puede llegar a capacidad de campo, no saturado, ojo, suelo húmedo, y pongo urea encima. Lo tapo por 3 días y luego de 3 días lo destapo y lo huelo. Y ahí yo puedo percibir, ¿no?, ese olor fétido de amoníaco en donde yo doy cuenta de que el nitrógeno se está volatilizando, o en otras palabras, el nitrógeno se está perdiendo, mi dinero se está perdiendo, ¿correcto? Porque el nitrógeno que yo pensé que iba a ir para la planta, no está yendo para la planta, sino está yendo pues al aire. ¿Y por qué es importante el nitrógeno en la planta? Relacionado directamente con la clorofila. Forma parte estructural de la clorofila para que mi planta esté verde. ¿Y para qué sirve la clorofila? Para la fotosíntesis. Si yo tengo mi planta verde, voy a tener mayor fabricación de fotosintatos, mayor fabricación de alimento, ¿correcto? Entonces, como forma parte estructural de la clorofila, es muy importante para la tasa fotosintética, para que mi planta fabrique mejor y más su alimento. Otra función muy importante es que forma parte estructural de los aminoácidos. Les comentaba de que la planta le gusta la absorción del nitrato, ¿correcto? Pero dentro de la planta los vuelve a transformar a ese nitrato que absorbió, los transforma en amonio. Y ese amonio transformado dentro de la planta se junta a una cadena carbonatada producida en la fotosíntesis y luego procesada en la respiración, se junta el amonio con la cadena carbonatada y forma el aminoácido. Por eso es importante. Y la cadena de aminoácidos, con sus diferentes uniones, forman pues una serie de proteínas. Entonces, la unión de diferentes aminoácidos va a formar las proteínas. Y la otra función del nitrógeno es que forma parte estructural del ADN y el ARN, que son pues los ácidos nucleicos encargados de la codificación genética, ¿correcto? Que va a pasar de una célula a otra célula, en los cuales se transmite la herencia. Esto es muy importante porque esto de acá, el ADN y el ARN, son los patrones, manejan los patrones de la diferenciación celular. Ojo ahí, son los que regulan los patrones de la diferenciación celular. Y vamos a ver en el tema del fósforo a qué me refiero. Una foto clásica de la deficiencia de nitrógeno, donde comienza la deficiencia en las hojas más viejas, en las hojas basales. Estas acá, por ejemplo, ya están secas la clorosis de nitrógeno en las hojas viejas, y esto de acá avanza hasta las hojas jóvenes. Esta es una deficiencia de nitrógeno muy severa, donde ya
pues el nitrógeno, que acá yo supongo que han aplicado un nitrógeno de baja eficiencia, es muy probable que sea una urea, en donde no llegó el nitrógeno suficiente en el suelo cuando la planta lo requería en el momento del espigado, en el momento de llenado de mazorca. Entonces, es muy notorio la deficiencia de nitrógeno en las hojas basales. Esta es otra foto, es una imagen en arroz, la deficiencia de nitrógeno. La foto, si me ven en la pantalla, al lado izquierdo, que muestra una fuerte deficiencia de nitrógeno versus la foto de la derecha, que tiene suficiente nitrógeno. De la misma forma se muestra en diferentes cultivos mediante una clorosis, ¿correcto? Porque no forma clorofila, y si no tiene clorofila la planta no está verde, por lo tanto no va a fotosintetizar bien. Una característica de la falta de nitrógeno es que las plantas se quedan pequeñas porque no hay fotosintatos que la planta produzca. Bueno, seguimos. Con respecto al fósforo, el fósforo es un elemento bien peculiar porque, a ver, se mueve en el suelo por difusión, ¿correcto? ¿Qué es la difusión? Es el movimiento que pasa de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Sin embargo, este proceso de difusión depende de que haya humedad y una buena temperatura en el suelo. Si no, no hay difusión. Y el fósforo se mueve lento. Esta difusión es lento, es lenta en el suelo. A ver, me dicen nuevamente que hay una falla técnica. Dice, tenemos problemas para reproducir este video. Espero me vayan escuchando. No se escucha. Bueno, acá me dicen que sí se escucha. Hace unos segundos. A ver. Perfecto. Entonces parece que ya se va actualizando la pantalla. Y les decía del fósforo. Acá me pregunta Maribel Espinosa, te agradezco Maribel, para cultivo de caña de azúcar en suelos arenosos poco fértiles, ¿qué fuente de nitrógeno recomienda? Bueno, acá justamente eso quiero conversarles a ustedes en la etapa final, es el producto que nosotros estamos recomendando, que se llama Super N. No quiero adelantarme, pero voy a llegar a eso en unos minutos, Maribel, te agradezco la comunicación, y en 10 minutitos te respondo tu pregunta. Bueno, entonces le decía del fósforo, para avanzar un poquito porque hay problemas con el Facebook, les agradezco a todos ustedes que están presentes y veo que está muy saturado el Facebook. Parece que hay mucha interacción hoy día viernes a las 5 de la tarde. Y le decía, el fósforo interacciona o reacciona, mejor dicho, en el suelo con el calcio, formando fosfatos tricálcicos, fosfatos octocálcicos en suelos de costa, reacciona con fierro y aluminio en la selva. En realidad el fósforo es el más reactivo y entonces pues la eficiencia es muy baja. Se dice que alcanza una eficiencia hasta 30% en los fosfatos granulados, fosfato diamónico, monamónico. Es muy baja la eficiencia justamente porque reacciona rápidamente con calcio, con fierro y aluminio. Las formas asimilables para la planta
son dos, que se llaman ortofosfatos, ¿correcto? Que son estas dos formas que ustedes pueden ver ahí, H2PO4 y HPO4, monovalente o divalente. Estas dos formas son las formas más asimilables, pero así como son asimilables por la planta, también son las que reaccionan rápidamente con el calcio, reaccionan rápidamente con el fierro y con el aluminio. Existe hoy por hoy, existe hoy por hoy otras alternativas como los polifosfatos, que son una cadena de ortofosfatos que van liberando gradualmente los ortofosfatos. Entonces, cuando yo aplico normalmente un fósforo granulado, un fosfato diamónico, por ejemplo, y se disuelve, una vez que se disuelve, libera el ortofosfato. Este ortofosfato lo atrapa el calcio, lo atrapa el fierro, lo atrapa el aluminio. Si yo tengo fertilizantes que tienen polifosfatos, la liberación de los ortofosfatos va a ser de forma gradual, entonces va a ser menos probable que sea atrapado por el calcio, el fierro y el aluminio. Esto ya existe y les voy a comentar en qué tipo de fertilizantes se encuentran. Las funciones dentro del fósforo en la planta forma parte del ATP. ¿Qué cosa es el famoso ATP? El ATP es la molécula que concentra energía de la planta. Energía, ¿correcto? Entonces, su nombre es adenosina trifosfato. Desde ahí nos dice que tiene 3 átomos de fósforo. Cuando el ATP se desdobla a ADP, o sea, pasa de 3 átomos de fósforos a 2 átomos de fósforos, libera energía. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. El ATP, ¿correcto? Más allá de los procesos bioquímicos, que no, a lo mejor es un poquito tedioso, la molécula de ATP es la que acumula energía. Entonces, si no hay formación de ATP, no voy a tener energía para todos los procesos de crecimiento y desarrollo. ¿Y quién forma el ATP? El fósforo. Eso es lo que tenemos que recordar. La otra parte la otra función importante del fósforo es que forma parte de los fosfolípidos. Los fosfolípidos está presente en la membrana celular y son los que regulan el ingreso y la salida de lo que está dentro y fuera de la célula. ¿Correcto? Entonces, regula el ingreso y la salida. Ojo, por favor, para todos los que me están escuchando, me están confirmando que es un problema técnico de Facebook y se les va a estar la presentación colgada en nuestra página oficial de Romero Fertilizantes, toda la diapositiva, la presentación para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar y sobre eso igual me pueden ir haciendo consultas en cualquier momento. ¿Sí? Por favor, me gustaría que me sigan escuchando y me sigan haciendo las consultas que veo que me las están haciendo. A ver, y junto con el nitrógeno forma parte del ADN, que como les repito, son los encargados de los que guardan los patrones para la diferenciación celular y la transmisión del código genético de células a células. Bueno, acá por ejemplo, les quiero Acá les hablaba sobre la importancia en la tuberización de la papa, que es en la formación de estolones y los tuberculillos. Demanda mucha energía la planta, ya que se están desarrollando nuevos procesos, nuevos procesos bioquímicos. La eficiencia de fósforo nosotros lo podemos ver por manchas violáceas. Aquí está, ahí se ve mucho mejor las manchas violáceas, ¿no? Eh,
escasa expansión del área foliar, porque justamente la planta no tiene la energía suficiente para desarrollarse, para crecer y desarrollarse. Entonces la planta se queda pequeña, queda chica. No hay formación de ADN, no hay formación de RN, no hay diferenciación celular, no hay estimulación a nueva formación de número de flores. No ves que no hay diferenciación celular, no hay ADN, no hay RN, no hay código genético que transmitir. Entonces, la planta se va quedando chiquita. La planta, la planta se queda pequeña. Voy a terminar acá con las formas del potasio. Voy a hablar del potasio y me dicen acá que veo el tema del Facebook. Parece que busque otra señal. A ver, vamos a ver. Con respecto a la forma del potasio, acá hay algo muy importante con el potasio. El potasio está en el suelo de diferentes formas. Potasio soluble, que es rápidamente absorbido por la planta, pero también el potasio está presente en la parte superficial adherido a las arcillas, ¿correcto? Se llama adsorbido, es el potasio que está listo para pasar a la solución suelo. El potasio que está en la periferia de las arcillas. Sin embargo, hay otro potasio que está dentro de las láminas de las arcillas, que no está tan disponible, ¿correcto? Va a estar disponible a largo tiempo. Ese se llama un potasio interlaminar, ¿correcto? Y el otro potasio es el potasio estructural. Lamentablemente, del 90 al 99% de potasio en el suelo es estructural. El potasio favorece el transporte de carbohidratos. Vamos a ver, está presente, ojo acá, está presente aproximadamente el 70% del potasio está como ion libre en la célula, regulando la apertura y cierre de estomas, manteniendo turgente a las células, y un 30% está relacionado con las actividades enzimáticas. Está relacionado con 50 a 60 enzimas que, como podemos ver, regulan diferentes procesos, fotosintéticos, respiratorios, síntesis de proteínas, síntesis de almidón, etc. Entonces, ok, me dicen que es probable de que se esté haciendo clic muy rápido. Es probable, vamos a ver acá. Perfecto. A esto nos referimos cuando el potasio acelera el flujo de carbohidratos. Esto de acá está asociado con ciertas proteínas, ciertas enzimas que favorecen la translocación de carbohidratos al órgano de reserva. Es un proceso bioquímico bastante complejo, pero lo cierto es que el potasio favorece el transporte de carbohidratos hacia el órgano de reserva. ¿Correcto? Entonces, una de las funciones principales del potasio, transporte de carbohidratos. Listo. Hay otros elementos que también favorecen el transporte de carbohidratos como función secundaria. Ejemplo, boro, molibdeno, magnesio. Pero en el caso del potasio es una de las funciones principales. Tener siempre presente ahí. Potasio, una de las funciones principales es el transporte de carbohidratos. La regulación estomática, la apertura de cierre y apertura de estomas, que es por donde entra y sale el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Y para qué me sirve esto? Para tener una buena fotosíntesis, la absorción del dióxido de carbono y una buena respiración cuando absorbe el oxígeno. Entonces, este intercambio de gases va a favorecer un buen equilibrio, un buen balance entre la fotosíntesis y la respiración que mi planta necesita para desarrollarse. Además, el potasio
es importante para mantener las células turgentes en el caso de sequías, cuando hay falta de humedad, ¿no? La planta no se seque, no pierda agua. El potasio ayuda a que la planta retenga el agua de las células y por lo tanto las trate de mantener lo más turgente posible. Por eso es que una buena fertilización con potasio te asegura de que la planta eh, es- sobrelleve mejor cualquier situación de estrés hídrico. Las deficiencias de potasio, las deficiencias de potasio la podemos ver eh, claramente porque las plantas pues reducen su tasa fotosintética, las aperturas de los cierres y estomas no se ven, no son tan rápidas y lo que yo voy a ver es un amarillamiento en los bordes y cuando ya el amarillamiento es muy acentuado, se va necrosando en el limbo, comenzando desde la punta de la hoja, ¿no? Entonces se va necrosando conforme se va acentuando la deficiencia de potasio. Se queda colgado a cada rato el tema de las PPTs. Vamos a ver, esperar unos segundos para que se actualice la diapositiva. Mientras voy respondiendo acá algunas consultas. Perfecto. Voy avanzando entonces para resolver las preguntas. Ya estamos acá, bueno, deficiencias de potasio. Y acá lo que les trato de mostrar en la foto inferior izquierda, en la que se ve tomates, que en la práctica, pues, rara vez hacemos una mala fertilización de un solo elemento. Entonces, es muy probable que la fertilización sea deficiente en varios elementos. A ver, parece que se queda colgado nuevamente el tema de las diapositivas. Bueno, entonces me dicen acá, para avanzar un poquito en atender las consultas de ustedes, me están preguntando en caña, me están preguntando en lúcuma, cómo debo usar la urea eh, y así. Básicamente la urea es hasta el momento lo que tengo en lúcuma y lo que yo les sugiero en el tema de la urea es que ahora ya tenemos fuentes mejoradas. eh, Específicamente nosotros contamos con un producto que se llama Super N, que es un nitrógeno que está revestido con una sustancia que evita la acción violenta de esta enzima que se llama ureasa, que le comentaba a todos ustedes, correcto, en el cual entonces la transformación de la urea a amonio va a ser de forma más gradual, más amigable, y como no se va a transformar todo violentamente, por lo tanto, no va a haber transformación excesiva de nitrato, tampoco se va a perder el nitrato. Entonces, como se va a ir transformando de forma gradual, no se va a perder el amonio como amoníaco porque no va a haber un aumento de pH brusco.
este pigmento que tiene Super N, que es un inhibidor parcial de la ureasa, hace que el ataque no sea violento. Por lo tanto, el pH no sube y la transformación de urea a amonio es mucho más gradual, más amigable con las plantas. Muy importante cuando yo hago aplicaciones superficiales, ¿correcto? Y aplicaciones donde tengo bastante arcilla o bastante rastrojos, caña de azúcar, por ejemplo, o incluso en frutales que yo en algún momento puedo aplicar de forma superficial. Entonces, espero haber respondido ahí para los que me comentan de caña y de lúcuma. Como fuente nitrogenada tienes una gran alternativa ahí con Super N que te va a dar la posibilidad de que todo el nitrógeno que tú planifiques darle, pues la planta lo vaya a asimilar. Y la transformación va a ser de forma gradual, amonio y luego a nitrato. En el caso de frutales, para riego por gravedad, tenemos las alternativas ahora con la línea Yaramila, que es parte de lo que les quería comentar. Yaramila, que tiene varios nutrientes dentro de un mismo grano, puede llegar entre 7 nutrientes con el caso de Yaramila Hidran, en el Yaramila integrador puede tener hasta 8 nutrientes y en el Yaramila complex, como su mismo nombre lo dice, puede llegar hasta 9 elementos. Entonces, pero bueno, para no salirme del tema y hablar solo de nitrógeno y fósforo y potasio, la particularidad de los productos Yaramila es que tienen las dos formas de nitrógeno. Tiene nitrato y tiene amonio. Entonces el nitrato va a ser de asimilación rápida y el amonio va a ir de forma gradual transformándose a nitrato en el suelo. Entonces así yo evito que se pierda el nitrógeno por volatilización, porque me salté el paso, no estoy aplicando urea, estoy aplicando nitrato y amonio. ¿Correcto? Me pregunta acá, eh, en el caso de palto, momento adecuado de aplicar Super N. En el caso de palto, yo te sugiero aplicar Yaramila y me explico por qué. Tienes un balance nutricional mucho más completo. El palto necesita una nutrición balanceada. ¿Correcto? Entonces tú necesitas ahí productos que tengan pues un balance adecuado de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, etcétera. Entonces tú necesitas ahí un producto que tenga mayor cantidad de nutrientes en un solo grano. A ver, me preguntan acá, en el caso de arroz, a ver, dosis recomendadas de arroz. A ver, en el caso del arroz, el arroz y el maíz son cultivos que son altamente extractivas de nitrógeno, ¿correcto? En el caso del arroz, va a depender mucho en qué zona estás, pero necesita una fuerte cantidad de Super N a los 15 días después de trasplante para favorecer el macollamiento, ¿correcto? Estamos hablando de 4 o 5 bolsas de Super N. Me preguntan también, a ver, voy respondiendo acá a las preguntas. Mira, acá Miguel Ceballos me pregunta sobre la fórmula 20-20-20 para papaya, en el cual yo te puedo sugerir que cambies tu 20-20-20 por un Yaramila Complex. Lo que pasa es que en el 20-20-20, que es una mezcla física en el cual yo mezclo pues mi urea, mi fosfato, mi potasio, mi cloruro, ¿correcto? Y acá para todos los que hacemos, para todos los que en algún momento hemos tenido la posibilidad de hacer mezclas físicas, ¿no? En nuestras chacras me refiero, lo mezclamos en el almacén, ¿correcto? Lo apelmazamos, lo anudamos los sacos, lo metemos a la carreta, a la camioneta, lo llevamos al campo, lo volvemos a bajar, lo sacudimos. Entonces,
hay una segregación de granos en donde cuando yo comienzo a sacar el fertilizante de la parte de arriba, ¿sí? Voy a sacar más fosfato, más cloruro y en las últimas capachas voy a sacar más urea. Entonces, cuando yo voy a hacer mi aplicación del 20-20, entre comillas, voy a tener que al inicio del surco voy a tener una formulación diferente que al final del surco. Nosotros te sugerimos utilizar Yaramila Complex, que te va a asegurar que en cada grano tiene eh, todos los nutrientes y que va a hacer que tu aplicación sea más uniforme, más homogénea. No hay, o sea, no vas a tener el problema de que al inicio apliques una dosis y al final apliques otra dosis, ya que en un solo grano tiene toda la cantidad balanceada de nitrógeno, fósforo, potasio y los demás elementos, ¿correcto? Otra particularidad de la línea Yaramila es su alta solubilidad. Entonces, cuando cae esta pepita de Yaramila al suelo, fácilmente se disuelve. Al disolverse rápido, todos los elementos están disponibles para la planta. Cuando yo hago una mezcla física, ¿qué se disuelve primero? La urea. Entonces mi planta primero se alimenta de la urea, del nitrógeno, luego de 2 semanas se alimenta del fósforo y así luego se alimenta del potasio. Cuando yo aplico Yaramila, se disuelve todo y todo está disponible para la planta en el momento. Entonces, la planta va a tener una nutrición mucho más balanceada. ¿Correcto? Entonces, para lo que son frutales, nosotros les recomendamos utilizar Yaramila. Por favor, me van indicando ahí por el Facebook si es que ya pueden ver la pantalla completa de la presentación. Excelente, veo que me estás haciendo bastantes preguntas. Acá hay una pregunta muy interesante que me dicen, bueno, el nitrógeno también puede provenir de aminoácidos, además de la urea y de la urea, amonio y nitrato. La respuesta es sí. Cuando está en el suelo el aminoácido, va a transformarse y se va a descomponer en amonio, ¿correcto? Que es la forma de ingreso. Ahora, si te refieres al aminoácido vía foliar, efectivamente, el aminoácido puede ser ingresado vía foliar directamente ya como eh, como se diría, directo a la vena, es el suero ya directo a la vena, porque ya evita el proceso en el cual la planta transforma dentro de la planta el nitrato en amonio, se une a la cadena carbonatada para formar el aminoácido, consume energía. Entonces, yo aplico vía foliar, directo a aminoácido y listo, metí el aminoácido sintético dentro de la planta. Es correcto, la planta también puede absorber vía foliar el aminoácido. Otra pregunta acá. Yaramila Complex, ¿puedo combinar con una enmienda para palto? ¿Cuáles serían las ventajas? Me pregunta Omar Araucano. Bueno, Yaramila Complex, como les indicaba, tiene una solubilidad bastante rápida para hacer un fertilizante de aplicación al suelo. Entonces, el objetivo de Yaramila es que cuando tú apliques el fertilizante, pues te asegures de que la planta se alimente en el momento, en el momento que tú lo aplicas, ¿correcto? A diferencia de una enmienda, la enmienda hay que tener claro que es para que te dure en el suelo, ¿correcto? Para que te dure la mayor cantidad de tiempo y te cubra todo el periodo vegetativo. ¿Lo puedes mezclar? Sí lo puedes mezclar, pero son dos objetivos distintos. Yaramila complex es para que la planta se nutre en el momento y una enmienda es para que te dure el fertilizante en el suelo la mayor cantidad de tiempo.
Entonces, desde el punto de vista físico, sí lo puedes mezclar, pero teniendo en cuenta que son dos principios distintos. Otra pregunta acá. Me preguntan desde Michoacán, México, Noé Motuto. Te agradezco, Noé, la conexión. Me dice, ¿es recomendable incorporar complex en la zona de goteo en aguacate, o sea, palto? Bueno, a ver, Yaramila Complex está formulado especialmente para aplicación al suelo de forma directa, ¿correcto? No está recomendado para aplicación, para disolver, para fertirriego, porque en la formulación pues tiene ciertas sustancias, ceras que te pueden generar ciertos inconvenientes en los sistemas de riego tecnificado, en los filtros específicamente de los goteros. Entonces, no está formulado para riego por goteo, no es un fertilizante cristalino, es un fertilizante para aplicación al suelo, para aplicación directa, me refiero al grano directo al suelo. No está formulado para hacer aplicaciones vía fertirriego. Me pregunta acá Maribel Espinosa, ¿se recomienda utilizar urea y sulfato de potasio en fertirriego, los dos productos a la vez? Bueno, si es el sulfato de potasio soluble, no tendría mayor inconveniente, ¿correcto? Lo único que tienes que asegurarte que si lo vas a aplicar, si lo vas a disolver los dos en un mismo tanque, te asegures la saturación primero o sea, en la solubilidad del sulfato de potasio, que es el menos soluble, ¿correcto? Entonces, dependiendo de si tu agua ya es salada, vas a tener dificultad en disolver el sulfato de potasio, que más o menos está en 350 kilos por metro cúbico, más o menos por ahí. Entonces, si tú ya saturaste tu solución, vas a tener más dificultad para agregar urea al mismo tanque. Eso tendrías que asegurarte. Pero en la matriz se puede juntar ambos productos, disolviéndolo en tanques distintos. Entonces, excelente, sí lo puedes aplicar. Me dicen acá, eh, me dice Carlos Andrés Romaní Rodríguez, en la aplicación de Super N estamos reduciendo las emisiones de óxido nitroso durante la desnitrificación. A ver, ah, esta es una buena pregunta. Hay dos procesos en los cuales se pierde el nitrógeno en el suelo. Uno es la volatilización y otro es la desnitrificación. ¿Cuándo sucede la desnitrificación? Principalmente cuando no hay oxígeno, cuando los suelos están saturados, cuando no hay oxígeno, no hay aire en el suelo, ¿correcto? O cuando los suelos son ácidos. Entonces, ahí se produce la desnitrificación. Y la desnitrificación, las pérdidas del nitrógeno va desde el 5% hasta el 35%, ¿correcto? En el caso de volatilización, la volatilización se puede dar hasta el 60% de pérdida y los procesos son otros. Es por la actividad de una enzima ureasa que proviene de los microorganismos del suelo, que vienen de la materia orgánica, de los rastrojos. Entonces, lo que hace Super N es evita la acción violenta de la enzima ureasa, ¿correcto? No afecta el tema de la desnitrificación, porque la desnitrificación se da cuando no hay oxígeno o en suelos ácidos. Entonces, son dos procesos, por favor, distintos, ¿correcto? En el caso de Super N, atenúa el proceso de volatilización. Acá me hacen otra pregunta. Dice Brian Espíritu, me queda la duda que tenga calcio y fósforo y demás elementos sin ser incompatibles. Hay incompatibilidades, hablo de Yaramila, correcto. Yaramila no tiene calcio, correcto. Yaramila no tiene calcio. Ni Yaramila, ojalá se me puedan ver acá la diapositiva, en donde les muestro, Yaramila no tiene calcio, ni el complex, ni el integrador, ni el hidran. Entonces, tiene, por ejemplo, complex, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro, fierro,
manganeso y zinc, ¿correcto? Integrador tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro, manganeso y zinc, no tiene fierro. Y el hidrán tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. Entonces, ningún producto Yaramila tiene calcio y fósforo juntos. Espero haya respondido tu inquietud, amigo Brian. Me preguntan acá, a ver, hay varias preguntas. Me dice, ¿puedo combinar Yaramila, nitrato de calcio, sulfato de potasio, nitrato de amonio o urea junto a kieserita? Ah, yo te diría que te aboques mejor a un producto, a un único producto que es el Yaramila, ¿correcto? Aplica el Yaramila y Yaramila ya no, o sea, tú aplicas Yaramila, ya no tienes necesidad de utilizar sulfato de potasio, nitrato de amonio, kieserita, etcétera. Para el llenado de frutos en palto. En palto yo te recomiendo que utilices integrador para el llenado de fruto, pues tiene un poquito más concentración de potasio, ¿correcto? Tiene 15 de nitrógeno, 9 de fósforo y 20 de potasio. Entonces, siempre la relación nitrógeno-potasio, cuando el potasio es un poco es mayor en la relación, está orientado en los procesos de llenado de fruta. Yo te recomiendo en los procesos de llenado de fruta de palto, Yaramila Integrador. En respuesta a la consulta de nuestro amigo Hugo Ríos. Para Noé Motuto me dice acá, ¿cómo me recomienda calcular la dosis de fertilizante complex por árbol de aguacate? Bueno, acá nos podemos comunicar por interno, Noé, te agradezco mucho. Lo que tendríamos que ver es, si tú tienes un análisis de suelo, me encantaría revisarlo para poderte hacer una recomendación más personalizada, pero en términos generales va a depender de tu densidad de siembra. Entonces acá sí me gustaría comunicarme, está interesante tu consulta, Noé, nos comunicamos por interno y vamos resolviendo ya puntualmente para tu cultivo. Ah, miren, ingeniero, me dice Alejandro Plasencia. Para cultivo de cebolla, ¿qué es mejor aplicar? ¿Nitrato de amonio o sulfato de amonio? ¿Correcto? Entonces, para comenzar, ¿qué cebolla? ¿La blanca o la roja? Porque si es la blanca, uy, no necesitas aplicar azufre, porque si no le da esa pungencia típico de la cebolla. Pero tengo muy buenos resultados utilizando en las primeras fertilizaciones Yaramila Complex y luego Super N. Igual lo podemos ir revisando por interno. Me gustaría mantener la comunicación contigo, Alejandro Plasencia, correcto, pero si, respondiendo directamente entre nitrato de amonio y sulfato de amonio, yo te sugiero mejor Super N. Definitivamente vas a tener mayor eficiencia en el nitrógeno que tú vas a aplicar. Tú te vas a asegurar que el nitrógeno que tú programas, la planta lo consuma. ¿Correcto? Me preguntan acá, para el caso de maíz, eh, ¿qué fertilizante les puedo recomendar? El maíz, como el arroz, como les comentaba, son altamente extractantes de nitrógeno, definitivamente Super N. Entre B6 o B8, que es hoja verdadera, la sexta o la octava hoja verdadera, que varía en los días entre día 40, día 45, más o menos por ahí, para hacerlo práctico, yo puedo hacer mi aplicación al voleo sin necesidad de aporcar al voleo Super N, de 8 a 9 bolsas de Super N
y me voy a dormir tranquilo, porque el fertilizante que estoy aplicando me voy a asegurar que no se va a volatilizar, no se va a perder. Otra pregunta. Acá es en respuesta a la consulta de Felipe Panaqué Vances en maíz híbrido, ¿correcto? ¿Qué fertilizante debe usar? Entonces, acá tienes dos alternativas, Felipe. La primera abonada, nosotros vamos a recomendar el hidrán con un fosfato diamónico, ¿correcto? 8 bolsas de hidrán y 2 bolsas de fosfato diamónico. Y en la segunda, Super N. Super N. Es excelente el Super N ahí para el maíz. Otra, me dice acá. A ver, estas preguntas ya las respondí. Eh, Supongo que es Juan Carlos, J. Carlos Moscol. Me dice, ¿cuántos días después de la primera aplicación puedo hacer la segunda aplicación de Complex? Bueno, si has utilizado Complex en la primera fertilización de maíz, en la segunda yo te sugiero que utilices Super N, porque ahí es la absorción más violenta de nitrógeno por parte del maíz. Y como te les comentaba, cuando la planta tiene su sexta hoja verdadera o de entre su sexta a su octava hoja verdadera. Perfecto. Bueno, lamentablemente ha habido una súper congestión con el tema del Facebook. Del Facebook. Me hubiese gustado definitivamente que puedan ver todas las diapositivas, pero igual yo se los dejo en la página oficial de Romero para que ustedes puedan descargarlo y sobre eso me puedan hacer las consultas que ustedes crean conveniente. A ver. Sí, lamentablemente sigue saliendo. Tenemos problemas para reproducir este video. Ah, qué, qué lamentable esto, pero bueno, ni modo. Igual acá me están dejando varios participantes, ¿correcto? Me están dejando sus correos electrónicos. eh, ¿Qué más acá? A ver, me dice, ingeniero, dosis para el cultivo de café, para el llenado de grano, eh, para el llenado de frutos, supongo que es gramos por planta, en selva central. Bueno, yo te recomiendo ahí 80 gramos por planta de hidrán. La planta de café absorbe bastante nitrógeno y potasio en esa etapa. Acá yo les quería mostrar unos resultados que se ha tenido con una fertilización completa con Yaramila. eh, Ojalá lo puedan ver, en donde utilizando Yaramila se logra 15% más de rendimiento. Esto acá, y es uno de los tantos ensayos que ha desarrollado, que ha trabajado Yara en nuestra selva, en nuestro café, en donde la verdad que no quise saturar y quise poner uno, en el cual pues en San Martín, Moyobamas lograron subir de 68 quintales a 80 quintales por hectárea utilizando la formulación completa de Yaramila. Respondiendo a tu pregunta, 80 gramos por planta de Yaramila, hidrán, te asegura pues un buen llenado de grano. Me pregunta acá, a ver, vamos a ver. Paico Emanuel me pregunta acá, ¿el Yara Cabal Plus se puede aplicar en el momento del trasplante en el cultivo de arroz? Claro que sí. El Yaramila o Yara Cabal eh, es
Es una variante de la línea Yaramila que tiene solo tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Nosotros lo estamos recomendando para arroz y efectivamente lo puedes aplicar al momento del trasplante y luego ya en lo sucesivo lo puedes ir aplicando ya Super N. Me pregunta acá, ¿cómo podemos, Michael Nayeli Mija, estimado Gonzalo, cómo podemos inducir a la floración en el cultivo de limón? Entiendo que es Tumbes. Gonzalo, mira, la inducción a la floración importante es con una buena fertilización, una fertilización balanceada. Y dentro de ese balance está muy relacionado la dosificación de fósforo. Es muy importante que al inicio vaya la suficiente dotación de fósforo a través de Yaramila Complex. ¿Correcto? Complex tiene 11% de fósforo totalmente asimilable. Tiene tres tipos de fósforo. Tiene ortofosfatos, polifosfatos, fosfato dicálcico, que te va a hacer que el fósforo te dure en el suelo, que no sea atrapado por el calcio. Entonces, vas a inducir la floración con como una buena fertilización de complex al inicio. Y ya para el llenado de fruta, pues ahí yo te voy a recomendar Hidran, que está más balanceado nitrógeno-potasio específicamente para el llenado de fruta. Entonces, para inducción floral, complex. A ver, me siguen escribiendo acá. Víctor Alejandro Paico Chapoñán me dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre nitrato de amonio, super N, sulfato de amonio? Perfecto. Bueno, ya. Entonces, te respondo, amigo Víctor. La diferencia es, primero, que las concentraciones de nitrógeno en las tres fuentes varían. ¿Sí? Nitrato de amonio 32%, super N 46% y sulfato de amonio 22 o 21 en algunos casos. Entonces ahí ya tienes diferenciación con respecto a la cantidad de nitrógeno que tú vas a aplicar. En nitrato de amonio vienen las dos alternativas, nitrato y amonio, ¿correcto? El nitrato, como les comentaba, es rápido y el amonio es de forma, la disponibilidad es un poco más lenta, lo cual está perfecto, pero tienes 32% de nitrógeno. La otra alternativa es super N. El super N es una urea granulada revestida con un inhibidor de ureasa que hace que el nitrógeno no se pierda. Si no tuviera este revestimiento, este inhibidor de ureasa, el nitrógeno de la urea, antes de llegar a amonio, se va a perder y se va a transformar en amoníaco y se volatiliza. Entonces, el super N te va a garantizar que todo se transforme a amonio de forma gradual y luego se va a ir transformando a nitrato. Entonces, es otra alternativa eh, altamente eficiente y que tiene 46% de nitrógeno. Y el sulfato de amonio, una de las ventajas es que tiene azufre, que tiene bastante sinergia, bastante complemento con el nitrógeno. Sin embargo, tienes 21-22% de nitrógeno. La cantidad de nitrógeno por kilogramo de fertilizante es bajo, casi la mitad del super N o menos de la mitad del super N. Entonces tú realmente tienes que sacar los costos, ¿correcto? ¿Cuánto te cuesta la unidad de nitrógeno que tu planta se va a absorber para que tú puedas eh, eh, para que tú puedas definir mejor qué fertilizante vas a usar. Yo te sugiero Super N en cultivos por gravedad, en cultivos donde la aplicación es expuesta, como por ejemplo maíz, arroz, caña de azúcar, que son altamente demandantes de nitrógeno, especialmente, si se dan cuenta, las gramíneas. Me preguntan acá, dosis
Dosis de fertilización para maracuyá. Yo te recomiendo para maracuyá el tema de utilizar complex e hidran, ¿correcto? Estamos hablando de que en maracuyá una densidad promedio son alrededor de 1000 plantas por hectárea, si más no me equivoco, sí, 1000 plantas por hectárea. Estamos hablando de unos 350 gramos por planta, más o menos, o 400 gramos por planta, una vez cada 3 meses. Por aplicación por planta cada 3 meses, ¿correcto? Las dos primeras, complex, y las dos últimas, hidran. Para maracuyá. Esa es en respuesta a la consulta eh, de Miguel Ángel Ceballos. Acá me pregunta Hugo Ríos, en frutales el Nitrabor, ¿en qué momento es recomendable aplicar al suelo? Excelente. Miren, yo no he hablado hoy día de Nitrabor porque quería enfocarme más a nitrógeno, fósforo y potasio, pero excelente pregunta. El Nitrabor es fuente de calcio, calcio tiene algo de nitrógeno y de boro. El calcio, si ustedes pueden ver en la página oficial de Romero, hay un video en donde explico la importancia del calcio y también les comento ahí de que el calcio en el suelo es lento, tanto en el suelo como dentro de la planta. Entonces, dicho esto, tú tienes que tratar de aplicar el calcio lo más temprano posible para que le des tiempo a que el calcio sea absorbido y llegue hasta las puntas apicales al cultivo. Si tú lo aplicas ya cuando está en botón, ¿cómo se llama? Cuando está ya saliendo la flor o iniciando el llenado de fruta, ¿vas a aplicar el Nitrabor? No, ya perdiste tiempo. Tienes que hacer en las etapas iniciales, ¿correcto? Porque nuevamente el calcio en el suelo es lento, me refiero al calcio ya soluble, en su movimiento en el suelo es lento y dentro de la planta también. Entonces tienes que aplicarlo lo más temprano posible. Gracias, Hugo. Bueno, y para ir cerrando, me dicen acá, me dicen acá, eh, para obtener un buen macollamiento, Paico Emanuel me dice, para obtener un buen macollamiento en el cultivo de arroz, ¿qué aplicación recomienda? Abonar en seco, abonar en seco es recomendable en suelo salino. A ver, bueno, a ver, me siguen llegando las preguntas. Entonces, les decía, para obtener un buen macollamiento en el cultivo de arroz, ¿correcto? ¿Qué aplicación me recomienda? Bueno, ahí yo te voy a recomendar eh, que en el trasplante utilices un fertilizante que tenga nitrógeno, fósforo, potasio en el balance adecuado, que es el Cabal Plus, ¿correcto? Y a los 15 días después de trasplante, para el macollamiento, utiliza Super N. Te va a favorecer el macollamiento, la diferenciación celular y la nueva formación de macollos. Super N, de 4 a 5 bolsas, dependiendo de dónde estés. Si estás no me indicas acá en qué zona estás, pero si estás, por ejemplo, en zonas templadas, por ejemplo, de Chepén o Santa, ¿correcto? Es probable que puedas aplicar hasta 5 bolsas, pero si estás en la zona de selva, yo te sugiero 4 bolsas de Super N, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el tema de la zona, pero sí, entre 4 a 5 bolsas a los 15 días después de trasplante. Me consultan acá y sobre
sobre fuentes de potasio. Excelente pregunta. En arroz me preguntan acá. Bueno, les agradezco a todos los amigos arroceros que se han conectado. Y bueno, sí, efectivamente como fuente de potasio hay ahora alternativas muy interesantes. Nosotros tenemos un producto que se llama Potash Plus, que tiene 4 elementos, ¿correcto? Tiene potasio, calcio, magnesio y azufre, más concentración de potasio, que te favorece pues el llenado de granos, el traslocamiento de carbohidratos, como ya les he comentado. Entonces ahí tienes esa alternativa de Potash Plus utilizado, recomendado a los 30 días después de trasplante o de preferencia a los 30 días después de trasplante, que es el momento más adecuado. Ya en el punto de algodón, para los amigos arroceros, ya la aplicación de fertilizante ya es mínima, es lo que ya es el puntillazo final, ¿correcto? Y básicamente unas cuantas sacos de fertilizante nitrogenado, super N o super N con sulfato de amonio, pero ya es solamente nitrógeno. El Potash Plus, nosotros lo estamos recomendando para los amigos arroceros a los 30 días después del trasplante. Me siguen llegando las preguntas. Yo les estoy muy agradecido a todos los que están interactuando. Y bueno, a ver, en el caso de cacao, me pregunta acá Jeffrey Ramón Hurtado, ¿qué me recomienda emplear durante la cosecha y después de la cosecha de cacao? Y en el cacao nosotros, lo que se ha venido recomendando desde años atrás con, con Yara es utilizar integrador. Integrador es una fórmula, tiene una formulación muy compatible con las necesidades de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio y demás por parte del cacao. Entonces, la recomendación puede ir desde 300 a 350 gramos por planta, ¿correcto? Eh, Antes de poda, 300 a 350 gramos por planta, ¿correcto? Y después de cosecha, bueno, ¿qué sería? ¿Correcto? Sí, estamos de acuerdo. De 300 a 350 gramos de integrador. Eso es, amigo Jeffrey Ramón. De 300 a 350 gramos por planta. Acá Johnny Flores me pregunta, ¿en qué tipo de suelo se puede aplicar sulfato de potasio, cloruro de potasio? Bueno, definitivamente cloruro de potasio en suelos que son salinos no se debe aplicar porque formas la sal de cocina, cloruro de sodio. El suelo salino tiene sodio y si tú echas cloruro de potasio, pues vas a formar cloruro de sodio. Esto es una sal muy fuerte en el cual pues le trae bastante perjuicio a las plantas. En conclusión, en suelos salinos no utilices cloruro de potasio. Trata de usar sulfato de potasio. Nos mandan saludos acá Jorge Rubén Almada desde Córdoba, Argentina. Gracias, Jorge, gracias por tus saludos. Perfecto. Bueno, definitivamente me han quedado muchas preguntas que por tiempo ya no los puedo resolver, ya nos hemos pasado casi 20 minutos. Voy a asegurarme de que el video se quede en la página oficial y ustedes lo pueden descargar y nos pueden seguir haciendo las consultas por interno, por Messenger, ¿correcto? Eh, yo les puedo dejar ahí mi número también en la página oficial y ustedes con toda la confianza se pueden contactar conmigo y nos podemos ir comunicando. Ya tengo que ir cerrando el webinar porque ya nos hemos pasado 20 minutos. Yo les agradezco la participación activa a todos ustedes
y será hasta otra oportunidad. Sin antes, no me despido, sin antes, por favor, invitarlos al siguiente webinar que espero sean que espero, por favor, bueno, que espero yo que los problemas estos de Facebook, la saturación, se solucionen. Les invito al próximo webinar que va a ser la importancia del nitrógeno por parte de nuestro ingeniero Alexis Barrera, también del área técnica, nuestro jefe del área técnica, ¿correcto? Importancia del nitrógeno en el suelo. Entonces, les invito yo, sin antes irme, les invito a que nos acompañen en el próximo webinar, el próximo viernes 29 a las 5 de la tarde, dictado por nuestro jefe del área técnica, Alexis Barrera. Listo, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.